nos vamos entonces a Marcos 1:1. ¿Lo tienen? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así se llama el tema de hoy, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, y póngate hermano, atención a lo que Juan el Bautista predicaba, porque su predicación sigue el día de hoy diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo en verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, con poder de Dios, con fuego de Dios, con unción de Dios. Amén. Los va a meter en la presencia del Dios vivo. Tengo aquí dos citas del primer versículo, que es Marcos 1:1. La primera tomada de la Reina Valera 60, que es la que leí yo ahorita. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y la otra de la Nueva Traducción Viviente. Esta es, ¿qué? La buena noticia. ¿Acerca de quién? De Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. La palabra en Reina Valera, Jesucristo, es la unión de dos palabras. El nombre de Jesús y el título, el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el ungido, Jesús el esperado. El Mesías, en hebreo la palabra es Mesías, que significa el esperado, el anunciado, el prometido que tenía que venir. Sobre esta base vamos a platicar hoy un poco para entender cuál es el mensaje central del Evangelio, mis hermanos. Yo sé que todos aquí tal vez lo hemos escuchado y lo sabemos, incluso hasta lo hemos predicado, pero es necesario profundizar y atender a estas verdades que son la esencia de lo que es nuestra salvación. Amén. Buena noticia, ¿por qué y para qué es la pregunta? La buena noticia de Jesús, ¿a quién se le estaba dando Marcos? ¿Y para qué se las estaba dando Marcos? Entonces tenemos que irnos un poquito a la historia de Roma, porque fue a los gentiles de ya comunidades cristianas que estaban asentados en Roma que les escribe Marcos. Era un tiempo difícil, mis hermanos, un tiempo que se parece un poquito al de nosotros. Tal vez no estamos muy conscientes de eso. Pero en ese momento ya las comunidades cristianas estaban enfrentando una persecución fuertísima por lo que creían. Ellos creían diferente que el resto del mundo. ¿Cómo estaba Roma en ese momento? Era una sociedad empobrecida, no solo económicamente, empobrecida especialmente de valores, de los valores del reino, de los valores verdaderos de Dios. Era una sociedad con hambre, porque el hombre que está separado de Dios, aunque tenga saciada la necesidad física de comer, el hombre más pobre y más hambriento es el que no ha comido el pan de Dios, el pan de vida. Amén. Una sociedad desesperada porque no encuentra una solución a sus problemas, una sociedad que es fácil de mantener oprimida y sojuzgada. Y mis hermanos, eso habla de la sociedad de Guatemala también, no solo de la de hace 2000 años en Roma. Las realidades sociales eran pobreza en la plebe, en el pueblo, corrupción a nivel de los gobernantes, y no solo de los gobernantes, del pueblo en general. Enfermedad sin esperanza de sanidad. En ese tiempo todavía no tenían los alcances de la ciencia que nosotros tenemos. Cualquier tipo, hasta la Edad Media, estuve viendo unos cuadros de las cosas que hacían los médicos, entre comillas, para sanar a los enfermos. Mejor me muero antes de que me hagan las cosas que hacían ahí. Miren, unas cosas terribles, pobrecitos.
llena de violencia. No estoy hablando de Roma, ¿verdad? Pero para ellos les escribió Marcos. Era una sociedad, era una gente como lo que nos enseñaron en las ciencias naturales, donde nacer, crecer y morir. Y ahí se acabó todo. Y dependiendo de si te iba bien en la vida y habías nacido en una cuna de reyes, pues qué bueno, porque la ibas a pasar más o menos bien, mientras no hubieran guerras. Porque si tenían guerras eras el primero que tenías que ir a la cabeza. Y los que no les había tocado bien, les iba mal en esta vida y no había esperanza de nada más. Imagínense realmente el hombre que vive sin esperanza, el hombre que tiene tanta necesidad de Dios, pero no sabe de Él, no tiene nada de esperanza, la muerte es lo último, incluso le dan la bienvenida a la muerte para terminar con el sufrimiento. Y había algo especialmente aquí, fíjense, me llamó esto que era la llamada la Pax de Orum, la paz de oro. El fundamento de Roma era el estar bien con los dioses. Ellos concebían la religión como un fundamento del Estado. Tenían muchos dioses, el panteón romano, muchos dioses, y ellos consideraban que a los dioses había que mantenerlos aplacados porque ellos les daban su favor para que mantener una Roma poderosa. Acuérdense que era el imperio, era un imperio vasto, extendido, y los dioses los favorecían, entonces estaban bien. Pero si los dioses eran contrarios, entonces iban a venir calamidades terribles para ellos. Por eso cuando ellos, ¿me escuchan? ¿Sí? Cuando ellos conquistaban a los pueblos, no imponían la religión, sino que ellos aceptaban a todos los dioses que encontraban en los diferentes pueblos y los incorporaban al panteón de sus dioses. Eran dioses extras a los que había que rendirles culto, para no entrar tampoco en conflicto con ningún dios de ninguno. Todos tenían que estar en el mismo panteón y adorarlos. Entonces, de esa manera, mantenían aplacados a los dioses de todos, pero también así la gente estaba contenta, porque nadie le quitaba su diosecito. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Eso era lo que se llamaba la Pax de Orum. Jeremías, hablando de la paz, dice a los israelitas, haciendo un llamado a la reflexión. Muchos les dicen, paz, paz, cuando no hay paz. Y curiosamente ese es uno de los símbolos o de las señales del final de los tiempos, que vendrán y nos dirán paz, paz, cuando no hay paz. Será más bien paz, paz, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Porque hoy en día mucha gente quiere encontrar la paz en cualquier cosa. Y parte de eso, uno de los historiadores de Roma, Juvenal, uno de los escritores, un poeta, sacó una frase que muchos hemos oído, porque había necesidad de ver de qué manera se apaciguaba el corazón de la gente para mantener la calma. Los gobernantes tenían que ver cómo hacían para que la plebe no se les sublevara. Y qué mejor si tenían comida, si había alegría, si había diversión, entonces no problema. Si la gente está contenta, no hay problema. Todos estamos tranquilos en nuestra casa. Y eso es lo que se llamó pan y circo. Hemos oído al pueblo pan y circo. Pan es comida, porque el que tiene la comida en su casa está tranquilo. Barriga llena, corazón contento, dice un dicho guatemalteco, ¿sí o no? Pero mis hermanos, el hombre no necesita solo pan y diversión. Eso es uno de los ganchos del enemigo para mantener ocupada a la humanidad y perdida de lo que verdaderamente es necesario para nosotros los hombres. Entonces, en esta sociedad, los cristianos se volvieron un problema. Marcos escribe alrededor del año 70, 40 años después de que Jesucristo ha sido crucificado. Y mis hermanos, ellos empezaron a tener muchos problemas con el gobierno, con la autoridad, porque ellos no estaban de acuerdo en que su Dios, el único Dios, el verdadero Dios, el que tiene un nombre sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor que había resucitado, lo pusieran en un panteón de los dioses junto con todos los demás. Mi hermano, eso era algo
que ellos no lo podían permitir. Y entonces se volvieron un conflicto, porque cuando les decían que fueran a adorar al emperador, que era uno de los santos dioses, ellos decían, no, no voy, no puedo. Y entonces aquello, ¿cómo se miraba? Como sublevación, como se decía, ¿cómo se dice la palabra? Sediciosos, ¿verdad? Eran rebeldes a la autoridad, no quieren obedecer. Les ponían las leyes que tenían que ir a adorar a los otros dioses, tampoco. Entonces se les volvió un problema con la autoridad. Les mandaban que tenían que hacer cultos, como hacían los demás, que tenían incluso el culto a la prostitución en los templos. Y los cristianos tenían que pararse y decir, no, nosotros no haremos eso. Y entonces verdaderamente empezó aquella persecución que, mis hermanos, para los que no lo saben, pues vayan a leer un poquito de la historia del primer siglo de los cristianos. Agarraban, y una de las cosas que era el circo en Roma, era que hacían deportes en los coliseos, así como las olimpiadas hoy en día. Primeramente, esas olimpiadas o esos juegos, el objetivo era un trasfondo religioso, pero habían, digamos, juegos de competencias entre luchadores, carreras de caballos o de cuadrigas, pero no eran tan malignas como las que se llevaron a cabo cuando empezó la persecución, porque entonces ya el corazón que se había cansado de la primera diversión quería como emociones más fuertes. Ya no querían subir una montañita o el volcán de agua, querían ir a una montaña con piedras como esos escaladores y donde la angustia y el temor de estar de que se iban a caer fuera más fuerte. El corazón del hombre siempre está buscando más y es insaciable, porque hasta que no descanse en Dios, no encontrará descanso a su alma. Amén. Entonces, ¿qué pasaba aquí en esta sociedad? Querían emociones más fuertes y empezaron a resolver el problema con los cristianos, usándolos para hacer del circo más emocionante. En lugar de luchar un gladiador con otro gladiador, usaban a los gladiadores para luchar contra gente cristiana que no tenía mucha experiencia. O los metían al circo para que lucharan con los animales, con bestias como osos, con bestias como leones, como tigres, que los dejaban hambrientos un par de días para que cuando salieran al ruedo, los animales tuvieran un hambre que los despedazaran a la primera. Metían juntos mujeres, niños, hombres. Si fuera tu familia y hubieras estado tú ahí con tu esposa, tus hijos, tus nietos, y ves venir ese animal hambriento contra tu nieto pequeño, contra tu hija, tienes que ponerte en los zapatos de ese hombre, de esa mujer que estaba ahí abrazando a su bebé. Tal vez no lo habías pensado. Cuando los agarraban y los envolvían, ¿saben qué hacían? Los envolvían en pieles de animales que tenían el olor fresco de la sangre, para que los perros, soltaban perros, que eran perros como los Rottweilers o perros de lucha, que se los tiraban y al sentir el olor de la sangre, los despedazaban. Los envolvían en telas con brea, que era para prender las antorchas. Los ponían empalados, no voy a describir qué era un empalado, pero ustedes pueden pensarlo. Los ponían en alto y ahí les prendían el fuego. La muerte por quemaduras es terrible, no es inmediata. Y muchas veces empezaban no por los más grandes, empezaban de los pequeños, para quebrantar el corazón de los otros y que renunciaran a su fe y que renunciaran a la verdad de que Jesús es el Señor. Los veo hasta para atrás hicieron. Mis hermanos, es importante que veamos un poquito. Esto no es del pasado. Esto se avecina para nosotros. No sé si las mismas torturas, pero se está avecinando. Leí en la prensa hace unos días, jóvenes que están atrás, leí que en pocos tiempos, porque la ONU empezó ya a hacer la propaganda, va a ser contra los derechos del niño llevar a sus hijos a la iglesia. Ya los míos yo ya los llevé cuando tuve mis niños pequeños.
Pero tú que estás aquí sentada, que eres joven, que no te has casado o que estás por casarte y que has tenido una enseñanza toda tu vida en la fe del Señor Jesucristo, ya se están fraguando las cosas para que tú no puedas llevar a tus hijos a la iglesia. Ni siquiera en tu casa les vas a poder enseñar la palabra de Dios, porque vas a ser visto como un sedicioso contra la autoridad. Van a haber penalidades. La semana pasada nos envió un hermano una foto de la que es una de las mujeres más poderosas en el mundo económico, que decía: los viejos se gasta mucho en ellos el seguro social. Tenemos que ver cómo arreglamos este asunto. Ya se pueden ustedes imaginar cómo va a ser el asunto. ¿Cómo se va a arreglar? Matando a los viejos. Eutanasia, hace años que se está hablando de ella, pero ahora ya lo está tirando, los altos gobernantes ya están viéndolo, ya lo van a agarrar los países. Tenemos una ideología de género que no está entrando, ya entró y ya está metida en los ciclos escolares, sobre todo de las escuelas públicas, donde se está haciendo un coco wash y se está filtrando de una manera terrible. Mis hermanos, la persecución ya empezó. Y tal vez no nos hemos dado cuenta. Por eso es importante lo que dijo Marcos. ¿A quién le escribió? A gente que estaba siendo perseguida. A gente donde su fe tenía que ser cimentada. Donde ellos tenían que saber en qué creían y por qué lo creían. Porque si no, iban a ser fácilmente arrancados de ahí. Si tú no entiendes el mensaje del evangelio, si tú no lo comprendes y sobre todo si tú no lo tienes, como la semana pasada nos habló aquí el predicador, que dijo que esa palabra tenías que ser anhelada y atesorada como algo valiosísimo en tu corazón y que nos debíamos de preparar para tenerla. Si no lo tienes, mi hermano, joven, niño, adulto, como sea que tengas la edad que tengas, si tú no estás seguro, te invito y te hago que reflexiones sobre las verdades. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Porque si no, vas a ser fácilmente arrancado de allí. Por eso, mis hermanos, en medio de toda esta cruda realidad, el evangelio, esa palabra que a veces la vemos hasta como así como tal cosa, eso es igual que decir: tengo buenas noticias para ustedes en medio de todo esto. Tengo buenas noticias para ustedes, les dijo Marcos, que están enfrentando, que los llevan a los circos, que los van a matar. Tengo buenas noticias para ti, mi hermano, que estás aquí, que estamos enfrentando esa realidad del mundo. Tenemos buenas noticias. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, el versículo 2 de Marcos. El principio de las buenas noticias es que sucedió algo ya que ya estaba anunciado previamente. Que la gente, los judíos en este caso, ya lo habían oído de alguna manera. Pero también la Biblia dice que cuando hay mucha opresión, como cuando los judíos estuvieron presos en Egipto, se recuerdan, los israelitas, dice que les anunciaban que los iban a liberar, pero no podían oír nada porque tenían una carga de opresión grandísima. Pero aquí Marcos empieza diciendo: sucedió que lo que estaba anunciado en Isaías, dice: mira, abre los ojos, voy a enviar a mi mensajero delante de ti. ¿A quién le está hablando aquí? El Señor. Le está hablando a Jesús. Le dice a Jesús en el cielo: Jesús, ya llegó la hora, es la plenitud de los tiempos. Ahora es el momento en que lo que anuncié en Isaías por medio de mi profeta, va a venir un mensajero delante de ti para anunciar que ha llegado el momento de la salvación. Delante de ti, el cual preparará tu camino, le dice. Y ese anuncio era para Jesús. Vino Juan y leímos hace un momento el evangelio, donde dice que Juan lo que hacía era predicar. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento, volverse a Dios, buscar su rostro, anhelarlo con todo el corazón. Y ese es el mensaje para ti hoy. Tenemos la dicha de que Jesús ya vino, pero el que quiere acceder a las riquezas de Cristo tiene que vivir en una vida de arrepentimiento.
Un primer arrepentimiento de la incredulidad. Y todos los días en un arrepentimiento de ver cómo le ofendemos tantas veces, mis hermanos. Es la vida de santidad, una vida de perfecto arrepentimiento. Era una promesa que estaba muy lejana, tan lejana que hasta ya se habían olvidado. Yo espero que ustedes se recuerden. ¿Dónde está la primera promesa del Salvador? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Dios, dándole la maldición a la serpiente, le advierte que él enviará uno que le va a aplastar la cabeza. Y detrás, dice Juan, de mí viene uno más poderoso que yo. Juan, un profeta poderoso, con una vida de integridad, se vestía de piel de camello, era una ropa molesta, era áspera, no era lujosa, comía animales del campo, ¿cómo se llaman? Langostas silvestres y miel. Y él tenía una vida que daba testimonio ante los reyes incluso. Ese mensajero vino antes y ese hombre que era tan íntegro se vuelve y le dicen, miren, viene uno atrás de mí al que yo no soy ni siquiera digno de agacharme y desabrocharle los zapatos. No soy digno de hacer el trabajo de un esclavo para este que viene detrás de mí, porque él es antes que yo y más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra bautizar quiere decir que te meten dentro del agua. Aquí todos están bautizados. Si no están todos bautizados, por favor pasen conmigo a la oficina y vamos a organizar un día de bautizos, porque eso es necesario, obedecer ese mandato del Señor. Pero es que te meten en una piscina llena de agua que te cubre hasta el pelo, todo. Pero el bautismo realmente es que esa agua incluso debiera entrar dentro de ti, o sea que de ti estás como una esponja lleno de agua para ser limpio. Es una figura. Pero ser bautizado en Espíritu Santo es lo mismo, solo que bautizado en poder de Dios, en el fuego de Dios, en la unción de Dios, en esa fuerza todopoderosa del Rey de los Reyes. Y a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a llenarnos de la misma vida de Dios. Amén. Él vino a bautizarnos en Él mismo, a meternos en su naturaleza, a llenarnos de su naturaleza. Miren qué buena noticia que haya venido Jesús. Gracias, Jesús, bendito sea tu nombre. Amén. Así que en esos días, dice en el versículo 9, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y empieza su ministerio siendo bautizado por Juan. Y entonces él es confirmado cuando sale del río y dice que se abrió los cielos y una voz, como dijo Mario, tronó una voz. Probablemente muchos ni entendieron qué se trataba, solo oyeron un rayo de esos que caen en medio de la tormenta. Pero Jesús y Juan, que estaban ahí, quizá muchos otros sí escucharon que dijo, porque Marcos lo relata: este es mi Hijo amado. Jesús, Hijo de Dios. Jesús no era cualquiera, mis hermanos. Jesús, Hijo de Dios, mi Hijo amado. A Él escuchen, porque en Él tengo complacencia. Amén. Vámonos a Isaías, vamos a empezar en el capítulo 7 y vamos a ir caminando. Voy a tratar de ni ir tan corriendo ni tan despacio, porque quiero abarcar todo, porque es muy importante. Nuestra fe en Jesús no es una cosa inventada o de momento que se la inventaron los apóstoles. Isaías, aproximadamente entre 800 a 1000 años antes de Jesús, viene y describe la personalidad, las características, la manera en que va a actuar, la manera en que va a morir e incluso la manera en que Jesucristo va a ser glorificado. ¿Tienen ya Isaías 7:14? Bueno, a ver, ¿quién de mis hermanos me puede ayudar a leer? ¿Hay alguien que quiera leer con voz fuerte? Levánteme la mano. Isaías 7:14.
Espérate un momentito, Carlita, te van a llevar el... Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá Hasta ahí, solo 7:14. Ah, ok. Dice así: por tanto, el Señor nos dará una señal. La señal de que era el Mesías era porque iba a nacer de una virgen, una mujer que iba a tener una vida de rectitud, una mujer de una plomada de Dios perfecta, y ella está descrita después en los evangelios, no en todos, pero principalmente Lucas habla un poco de María. Y Jesús, su nombre iba a ser un nombre que describe lo que es ser hijo de Dios, Emmanuel. ¿Saben ustedes lo que significa Emmanuel? Jesús es Dios con nosotros. Es Dios que se hace hombre en una mujer. Emmanuel, Dios con nosotros. Vámonos ahora a Isaías 9:6, porque ese niño que va a nacer de una mujer que nació en un pesebre, en un establo, que vino en lo silencioso y que solo unos cuantos se enteraron de su nacimiento, va a recibir nombres como los que dice Isaías 9:6. ¿Lo tienes? A ver, levanta la mano, o los leo yo mejor para que vayamos un poquito más deprisa. Dice, ¿lo tienen todos? Si tienes con qué subrayarlo, subráyalo, por favor, porque son profecías acerca de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se me llamará su nombre. Repitan conmigo los nombres del gran Señor Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, Jesús, el Dios con nosotros, un día iba a ser llamado con estos nombres. Cuando Él nació y vino como hombre, aquí hace 2000 años, no lo reconocieron como tal y no le fueron dados esos nombres, pero nosotros ya se los damos hoy en día. Él es el admirable, Él es Dios con nosotros, Él es príncipe de paz, Él es Dios fuerte, Él es el todopoderoso. Amén. Amén, ya se cumple esta profecía de Jesús. Vámonos a la que sigue. Isaías 35:5-6 nos habla de las obras de portento Jesucristo iba a hacer. Isaías 35:5-6 dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Amén. Él es el poderoso, ¿de dónde? De Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Amén. Y miren, no solo lo hizo hace 2000 años. A mí yo era ciega y veo. Yo era sorda porque no escuchaba su voz y ahora la oigo. Yo caminaba torcido y ahora camino en rectitud. Pero miren, no solo en el espíritu, en el cuerpo vemos los milagros del Señor Jesucristo aún hoy día. Amén. Miren, esta fue la cita de la que habló Marcos. Un profeta vendrá antes que tú, que va a preparar tu camino. Ese fue Juan el Bautista. Pero no solo eso, miren todas las citas que hay. Isaías 61:1 es la que recoge Lucas cuando dice que Jesús se para en el templo, habla el rollo y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado ¿a qué? A dar buenas noticias. El Espíritu de Dios está sobre mí. Pero miren, mis hermanos, ¿cómo es esto? Jesús siendo anunciado con todas esas grandezas que el mismo profeta proclamó, que Dios proclamó a través del profeta, iba a tener rechazo, iba a tener una vida de sufrimiento, una muerte con un juicio injusto, y iba a ser muerto como un maldito. Suena horrible esa palabra, pero Jesús es el maldito que recibió la maldición a causa mía. Yo era la maldita. Suena horrible, pero Él sufrió el castigo por cada uno de nosotros. Y Él
también dice, va a ser glorificado. Vamos a ir a Isaías 53. Vamos a leer las citas que hablan de esto, porque Jesús estaba anunciado. No es algo que se sacaron de la manga los apóstoles. No es algo que creemos porque ya nos lavaron la cabeza, mis hermanos. Que tengamos una Biblia es un milagro. La Biblia no estaba como nosotros la tenemos. Se fue haciendo, se puso que formar un canon. El canon del Antiguo Testamento lo formaron los judíos, no los cristianos. Y el canon del Nuevo Testamento fueron colecciones de cartas que tuvieron que ver cuáles eran reveladas y no, y al fin se estableció. Pero detrás de todo eso había una mano que estaba diciendo, aquí vamos a hacerlo porque yo voy a dejar mi testimonio escrito para la posteridad, porque mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Y su palabra que él ha enviado va a volver a él, como él lo dijo, pero no va a volver sin hacer lo que fue asignado a hacer. Y Jesucristo es la palabra de Dios que vino, hizo lo que tenía que hacer y regresó al trono de su gloria y está sentado allí, esperando que todo le sea puesto a sus pies. Amén. Isaías 53, ¿la tienen? Vamos a ver algunas pocas. 53:3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue despreciado y se le tiró a la basura. Así es. Cuando usted tiene algo que no valora y no le sirve para nada, lo agarra y lo tira a la basura. Eso es desechado. Entre los hombres. Los hombres recibieron que Dios hizo su morada aquí y dijeron, a la basura, fuera. Pero Jesús era un hombre experimentado en dolores, en quebranto. Y aunque la humanidad cerró los ojos ante él y fue menospreciado y no lo estimamos, él cumplió la obra que Cristo, que el Padre le había encomendado. Isaías 53, 5, 6 y 8. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Quita nuestras y pon ahí mis rebeliones. Piensa, ¿en qué manera has ofendido a Dios? Tómate un momentito. ¿Cuántas cosas has hecho que tú sabes que has menospreciado su nombre? Que no has creído en él, que lo has dejado de lado, que no te ha importado su palabra, que te burlas de él, incluso de su nombre. Ya has tomado tus propios caminos sin considerar lo que Dios dice, porque eso es rebelión. Él fue molido por nuestros pecados. Mis hermanos, la muerte de Jesús fue muy dolorosa. Y a veces nos quedamos solo en el Cristo de la cruz. Pero verdaderamente a Cristo lo molieron a golpes. A Cristo sufrió el castigo de nuestra paz. Y yo quiero que ahí hagamos un paréntesis. Porque cualquier cosa nos parece paz. No tener problemas, eso no es tener paz. Que no haya guerra, tampoco es paz. Que los matrimonios estén contentos un día y otro, tampoco es paz. Porque la ruptura que verdaderamente estaba quebrada era la relación del hombre con Dios. Y el hombre no podía tener paz con Dios si no era que él la hacía desde arriba para nosotros. Entonces, aquí dice, por medio de Cristo se hizo la paz de Dios con nosotros. Y por su llaga fuimos curados. Pero todos nosotros, y perdonen el dedo así, pero me incluye a mí, todos los que estamos aquí, ¿qué hemos hecho? Léelo conmigo, por favor, léelo en voz alta, que te haga sentido. Yo me descarrié como una oveja. Yo caminé apartada del camino del Señor, pero Él, el Señor, el Todopoderoso, cargó en Jesús mi pecado.
aunque yo no lo amaba. Empecé hablando de la Pax Deorum, ¿verdad? Los dioses eran mantenidos sosegados con ofrendas, con cultos, para que no se enojaran y no les fuera mal. Pero Padre nos dice que Él nos ha amado con amor eterno. Y que cuando éramos pecadores y éramos sus enemigos, fue que vino Jesús. Jesús no vino porque tú te portaste bien o porque hiciste algo bueno para Él. Jesús vino aunque tú eras malo, estabas desechado, tú no servías para nada, estabas condenado a muerte y te lo merecías. Pero el amor de Dios es antes. Desde antes de los fundamentos del mundo, en el cielo, en la presencia de Dios, en el consejo de Dios, ahí fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Su amor no depende de lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Él te ama y por eso es que existes. Y vámonos al versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Aparentemente Jesús no tuvo generaciones, pero perdónenme, Él nos ha dado a luz a todos nosotros. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Pero en el versículo 13, vámonos, no es 53, vámonos un capítulo atrás al 52. 52:13. ¿La tienen? Dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, pero así se asombrarán de él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mi oración este día ha sido que antes de que los reyes de las naciones lo entiendan, lo entendamos nosotros, mis hermanos. Que Él murió en la cruz, pero la cruz no pudo retenerlo. Nosotros tenemos una cruz vacía. La cruz vacía es el mensaje de un Jesucristo, de un Hijo de Dios muerto por mí, pero que no está en la cruz. Nosotros no tenemos crucifijos. El crucifijo tiene a un hombre clavado ahí todavía, pero la cruz que murió Jesús está vacía. Es la señal de un Cristo que murió, pero resucitó. La tumba está vacía. Y Él subió a los cielos entre aplausos y voces de júbilo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y su nombre es nombre sobre todo nombre. A Él la honra, a Él la gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y ha de venir. Y ha de venir. De que viene, viene. Amén. Viene y viene pronto. Amén. Le esperamos. Esta es la cita, es 52, 13, 14 que acabo de leer. Pero la tristeza es que la humanidad, y con tristeza digo muchas veces hasta los cristianos, nos conformamos con muy poco. Escuchamos noticias como estas que tomé, ejemplos de algunas. Miren lo que son buenas noticias para mucha gente. Algunos manifestantes de Estambul ayudan a un perro afectado con gases lacrimógenos. Pues eso es una buena noticia para los que tienen animalitos y les gustan. Otras dicen, 2 personas tendiendo una mano amiga a la cría de un panda que se cayó en una zanja. Qué buena noticia que lo sacaron. Otra dijo, una funcionaria que salió y detuvo el tráfico para que una familia de patitos pasara en la calle. Qué buena noticia. Y un partido de fútbol. Miren, esta semana yo vi cuántos lloraron. No, él no, gracias a Dios. Pero yo sé, miren cuántos lloraron porque su equipo perdió y lo humillaron. Fue humillado. Nos reímos, pero miren con qué poco nos conformamos.
Este es el pan y el circo que mucha gente quiere. Y con eso se olvida de sus problemas y de los problemones en que estamos metidos, mis hermanos. Guatemala está metido en un hoyo. Y tenemos que despertar. Dile a tu pariente que está ahí a tu lado o a tu hermano, tu pariente de la carne o tu hermano espiritual, y hazle así, sangoloteale un poquito. Despiértate. No tienes que estar dormido. Despiértate. Porque tenemos que estar listos. Porque estas no son buenas noticias. Estas solo son basuritas. Pero la noticia de que Jesús es el esperado. De que Jesús no es solo un hombre, es hijo de Dios y es Dios. De que Jesús es todo esto y quien dijo ser y se cumplió. Esto es buenas noticias. Esto es buenas noticias aún para los que estemos siendo perseguidos. Porque sabemos que nuestra patria no está aquí. Que nuestra vida no se termina aquí. Que aunque pasemos por problemas, aunque sigamos perseguidos, aunque tengamos luchas, nuestra vida tiene una vida de triunfo que va más allá. Amén. En Él está nuestra victoria. Hay un dolor muy grande en la humanidad que no tiene a Dios. Una desesperanza total. Pero en ti que tienes a Cristo, tu fe ya no es solo una esperanza, tiene que ser una certeza. Tiene que haber una certeza de por qué vivimos la vida. Y Jesús es el pan, el verdadero pan, el que sacia el hambre. Tal vez no tienes un banquete en tu casa, pero si tienes la Biblia, tienes el banquete de los banquetes. Es el pan que sostiene en medio de cualquier dificultad. Es el pan que da fuerzas para emprender la mañana cada día y levantarnos y seguir adelante en medio de tantas vicisitudes. Jesús es el gozo, porque no depende de que si tú estás bien o tienes una enfermedad terminal. Mi hermana, cuando una persona tiene fe y sabe quién es su Padre y sabe hacia dónde va, le puede decir a la muerte con toda veracidad y con toda seguridad: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Quítate de ahí porque voy con mi Salvador, a mi patria eterna. Amén. La muerte no tiene la última palabra porque ya Jesucristo la venció. Y eso tiene que ser tu mayor seguridad. Ni aún una enfermedad invencible, ni una quiebra bancaria te puede venir a destrozar. Porque nuestra paz, nuestro gozo, no depende de las circunstancias, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Dijeron el shalom, la paz de Dios. Sí, no la paz que es para quietar al pueblo para que no haga manifestaciones, mis hermanos. No necesitamos de esa paz que se consigue subiendo los salarios o otros tipos de cosas o haciendo huelga por todo y rebelándonos contra todo. La paz de Dios es la paz que no da el mundo, es la paz que viene de Dios, su shalom que está en nosotros, que nos cubre, que nos abraza, que nos besa, que nos consuela. Esa paz que el mundo no puede dar. Una paz que va más allá de todo entendimiento. A mí me pasó algo uno de estos días y vi esa paz. Sucedió una situación que me causó que cuando recibí la mala noticia me puse a llorar. Pero en el mismo momento, ¡brum!, fue un pensamiento de Dios que vino y me hizo ver la realidad de las circunstancias. Eso va a pasar como todo ha pasado en la vida. No es cosa de vida o muerte, y aunque lo fuera, tampoco ahí tendría por qué ponerme a llorar. Hay mucho más. Y vino una paz y un contentamiento a mi corazón que pude sentir en una cosa del diario vivir ni era tan importante. Pero así es la paz de Dios. Sobrepasa nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Porque Jesús cumplió sus promesas. Porque Él se ha hecho una realidad en la vida. Mis hermanos, hay vida eterna. Tal vez no lo entendemos como dice Eclesiastés. Dios puso eternidad en el corazón de todos los hombres. Pero ¿cuántos hay que dicen, ay, que venga rápido la muerte, así se acaba todo, pobrecitos? Porque la muerte, incluso para el que no cree, va a seguir allá una vida, pero una vida lejos de Dios. Una vida donde el sufrimiento no se acaba, donde es el rechinar de dientes, dice. Pero para los que hemos creído, es un lugar donde no habrá más lloro,
donde habrá paz, donde estaremos verdaderamente en la plenitud de la vida, la plenitud de la vida. La muerte ha sido vencido. Y esto, mis hermanos, no es algo que se va a hacer cuando usted se muera. Ya se hizo. Jesús ya venció a la muerte. Él pasó por la muerte. La atravesó. Y la muerte no lo pudo retener porque en Jesús no había ningún pecado que le causara el hecho de que tenía que pagarlo. Él fue muerto injustamente, y porque fue muerto injustamente y su vida era una vida plenamente blanca, perfecta ante Dios, Jesús ante la muerte le dijo, ven, le arrancó las llaves al maligno y le dijo, muerte, quítese de ahí, y abrió la puerta del otro lado que estaba cerrada y la atravesó. Así que hay una puerta que se abre allá y la de este lado ya no está cerrada, está abierta, y por eso pasaremos todos los que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. La religión enseña que tenemos que hacer muchas cosas para servir a Dios. Mis hermanos, las buenas noticias es algo que ya se hizo por ti. Es algo que ya Jesucristo hizo por ti. Y tienes que creerlo, recibirlo y dar una respuesta. Y esa respuesta es la vida perfecta, la vida de santidad. Esa vida de perfecto arrepentimiento, porque los que hemos creído en Él no es que dejamos de pecar, es que ahora somos salvos y salvos por su gracia, y que cada vez que vemos que cometemos un error, que pecamos, tenemos un lugar a donde acudir, porque hay sangre derramada que ya fue puesta delante del trono celestial, que dice, este es salvo por mi sangre, porque ha creído en mí. Amén. Así que esa es la buena noticia. No teníamos nada. No teníamos nada. Pero ahora lo tenemos a Él y Él es todo. Isaías 55 y Marcos 8 dicen algo importantísimo. Por el tiempo no me voy a quedar aquí porque quiero antes de ir que nos levantemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Pero Él dice ahí que Él es un Dios que actúa en Isaías 45, apunten, esa no la tengo, 45, 5 o 15, dice que Dios es un Dios que actúa en lo oculto. Isaías 55, 8 y Marcos 8 hablan de cómo nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Él son más altos, son superiores, sus planes ni siquiera los llevamos a imaginar. Y Pedro imagínense, pobrecito Pedrito, le dice a Jesús cuando va a la cruz, le dice, ay, mejor no te quedas con nosotros, vamos a luchar por ti. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pobre Pedro, ¿qué reprimenda? Satanás, quítate de ahí. A Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo te voy a hacer una versión Carolina del versículo. Carolina, quítate, hazte a un lado, porque tú no miras lo que yo te estoy enseñando, sino que tú miras lo que a ti te gusta ver. Tú escuchas lo que tú quieres oír. Por eso esa oración, vamos a orar, vamos a escuchar y después vamos a votar, es esencial. Porque lo que tenemos que escucharlo es a Él y entender cuáles son sus caminos para Guatemala. Es cierto, tenemos que informarnos de lo que están haciendo, de los planes de gobierno, del tipo de vida, no de la que están diciendo ellos que tienen. Y hay que investigar qué vida han tenido toda esta vida para saber cuáles son sus frutos y orar y decirle, Señor, pueden haber 3, 4 que sean más o menos. Señor, ¿cuál de los 4 quieres tú? Y tal vez el que el Señor nos diga no nos va a gustar y decir, ay, Señor, pero ese nada que ver. Pues ese es el que yo quiero, te va a decir el Señor. Así que ora, pregúntale a Dios, busca su rostro y abre los oídos, escucha lo que Dios te tiene que decir y luego ve a votar. No pongas la mira en las cosas de los hombres, no escuches tantas cosas que andan diciendo por ahí, pon la mira en las cosas de Dios. Mis hermanos, hay que batallar en nuestra oración a diario para que se vengan a cabo esos planes del enemigo, esos planes enemigos contra nuestros hijos,
contra nuestros nietos. Y tú, joven, contra ti mismo, porque el enemigo te quiere robar tu vida. No dejes que el enemigo te robe tu vida. Dios es el que trabaja en lo oculto, pero Él resucitó y es el poderoso. Y siendo un soberano, el soberano Dios del cielo, Él vino a servir. Quiero terminar con esta anécdota y la voy a leer porque cuando yo la leí creo que debe leerse tal como está para que impacte el corazón de nosotros. Es la historia, una anécdota de Hudson Taylor, que fue el primer misionero en la China. Y al final de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal, o sea, era una persona de categoría en la China. Y puesto de pie, dijo con voz triste: durante años he buscado, y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche, yo soy un seguidor de Cristo. Y después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de verdad aman a los pecadores perdidos. Vamos a ver si a ti te conmueve. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Porque Hudson Taylor era inglés. O sea, le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tú sabes de Jesús y de lo que Él hizo? Y Hudson Taylor le contestó, por centenares de años. ¿Cómo? ¿Es posible? Exclamó el chino. ¿Por qué centenares de años? Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo hayáis hecho conocer a nosotros. ¿Es posible que alguno nos pueda hacer esta pregunta a mí? ¿Hace cuánto que conoces al Señor Jesús y no me has podido hablar de Él? Esta pregunta es para ti. Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no vinisteis más pronto? ¿Por qué no vinisteis antes? A mí me hizo llorar. Mis hermanos, de verdad, los retiros son una oportunidad de predicar de Jesús, una oportunidad preciosa de hablarle a alguien en nuestro lugar, en la comodidad de nuestra casa. Hasta le servimos el almuerzo, aunque sea por el almuerzo. ¿Cuántos hay afuera? ¿Cuántos hay en tu casa, en tu familia, que necesitan oír el mensaje de Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es Hijo de Dios. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Y yo te pido, cierra tus ojos un momento. Si aquí hay alguno que todavía nunca ha hecho su oración de reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, vamos a decir en este momento, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que viniste un día como un hombre verdadero a este mundo y que fuiste a la cruz y pagaste por mis pecados. Gracias, Señor, porque era yo la que merecía morir en la cruz del Calvario. Pero tú hiciste lo que para mí era imposible. Tú tomaste la condena que pesaba sobre mí y la clavaste en la cruz. Yo lo creo, Jesús. Creo que tú eres quien dijiste ser, el Hijo de Dios vivo. Y creo que también resucitaste y que vives para siempre. Y te pido con toda humildad que vengas a mi corazón
y que tomes mi vida a partir de este día. No la quiero seguir dirigiendo yo. Y si tú ya la has hecho, hoy le puedes decir: Jesús, yo te anhelo y te necesito. Te necesito más que a mi propia vida. Tú eres más que el pan de la mesa, eres más que el aire que respiro. Tú eres, Señor, la verdadera necesidad de mi corazón. Dame hambre de ti. Pon en mí, Señor, ese anhelo, porque reconozco que a veces se me ha vuelto como una cosa de rutina tu presencia. Y te pido perdón. Señor, sálvame de la rutina. Libérame de mi orgullo. Dame hambre y sed de tu presencia. Que mi anhelo seas tú. Que no hay un momento de mi vida en que yo no diga: Señor, te necesito. Necesito de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.